En esta ocasión vamos a hablar del regreso de Cristo. El regreso de Cristo, ese va a ser el tema del que vamos a estar hablando. El regreso de Cristo. Y vamos a ponerle una verdad central: cómo debemos de vivir mientras esperamos el regreso de Cristo. En primer lugar, quiero mencionar, hermanos, de qué manera el Señor pues bajó del cielo con la misión de dar su vida para que el pecador, al creer en su sacrificio, se salvara. Es decir, esa es la razón por la cual el Señor bajó del cielo a la tierra, para entregar su vida, para que por medio de ese sacrificio el pecador, es decir, el hombre fuera de Dios, se salvara. Es decir, es una gracia que Dios le concede al hombre, porque no hay otra manera como el ser humano se puede salvar. En este caso, el hombre se salva de ir a la condenación eterna, porque no hay otro futuro dentro de la vida, sino, como se dice comúnmente, solo hay dos caminos: el camino de la vida con Dios y el camino de la condenación. O sea que cuando Cristo viene a esta tierra, viene para que el hombre crea en su sacrificio y de esa manera se salve y escape de lo que es la condenación eterna. En este caso, vamos a ver, Dios, luego que hace, hermanos, este recorrido por esta tierra y complementa su ministerio, el Señor ha estado hablando a los discípulos que Él se va al cielo. Los discípulos, de hecho, no fue una gran noticia para ellos el que el Señor les estuviera ya preparando, diciéndoles: entregaré mi vida. Y luego yo estaba diciéndoles el Señor: me levantaré, me iré a mi Padre. Y esto era una cosa que los discípulos no la podían como asimilar, porque ellos pensaban que el Mesías que estaba ya con ellos era el Mesías que iba a restaurar y a instalar el reino de Dios ya de una vez, venciendo al sistema político romano que estaba en ese entonces. Es decir, ellos no tenían bien claro cuál era del reino que hablaba el Señor. Y cuando el Señor les está diciendo que Él va a morir y que luego va a partir, los discípulos de hecho pues se entristecieron. Eso viene siendo como cuando el padre le dice al hijo: bueno, hijo, ya pues yo me voy a morir, y eso es un impacto, por supuesto, que genera en la vida de aquellos que escuchan tales cosas. Ellos recibieron este impacto. Ahora, en este caso, dado que ellos se entristecieron al saber que el Señor pues los dejaría, esa es la razón por la cual el Señor les aclara en el capítulo número
14 del libro o del Evangelio de Juan, cuando les dice en el versículo número 1 una palabra bien consoladora, cuando les expresa diciéndoles que no se turbe vuestros corazones, les dice en esa palabra, no se turbe vuestros corazones, creéis en mí, creéis también en Dios, les dice, y les continúa explicando, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no los hubiera dicho, voy pues, les dice a ellos, a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé morada, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esta es como una palabra de consuelo. Cuando ellos tienen este impacto que el Señor se va a ir. Es decir, se va a ir, pero aquí hay una promesa poderosa. Y la promesa poderosa que nosotros vemos acá es que el Señor le dice, no se preocupen, pues yo me voy y no voy sino a prepararles moradas a vosotros para que donde yo esté, también vosotros estéis. Esto realmente se está refiriendo nada menos que al cielo, hermanos. Es decir, es ahí donde el Señor, luego de que Él regrese a esta tierra para llevarse a su pueblo, los llevará a ese lugar de gloria. Por ejemplo, nos vamos a trasladar, si usted tiene ahí su Biblia, en el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis, verso 22, expresan estos versículos cómo es esa ciudad o cómo es ese cielo de alguna manera. Dice el apóstol Juan en este capítulo número 21, y no vi en ella templo, es decir, en esa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni luna, ni brillan estrellas, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, esta es como una descripción de lo que es esa ciudad que está en el cielo, donde el Señor llevará a su pueblo. Esta es una descripción tremendamente maravillosa. Cuando nosotros vemos en la palabra las descripciones de a dónde es a donde el Señor va a llevar a su pueblo, de hecho, pues es una, hermanos, una estimulación maravillosa, porque ya está en la palabra. Dicho de otra manera, dice que es una ciudad donde no necesita sol. Es una ciudad donde el mar es de vidrio. Es una ciudad donde el Cordero de Dios es la luz en esa ciudad. ¿Qué le parece? Las bendiciones que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Ahora, en este caso, nosotros vemos también cómo el apóstol Pablo describe este lugar. En el capítulo número 12 del libro de los Hechos, dice Pablo que él fue al tercer cielo, es decir, a donde Dios va a llevar a la iglesia. Dice, fue al tercer cielo. No sabe, dice, si en el espíritu o fuera del espíritu, pero él fue a ese lugar
donde se le mostró, dice, cosas inefables. Es decir, que el lugar a donde el Señor llevará a su iglesia, hermanos, cuando Él regrese, es un lugar que nosotros no tenemos idea, no nos alcanza nuestra imaginación de lo glorioso que eso es, ese lugar para que el Señor pues lo tenga preparado para nosotros. Por eso también Esteban, cuando estaba muriendo, cuando estaba siendo lapidado en el capítulo 7, verso 51 del libro de los Hechos, dice que en el momento de su muerte el Señor le permitió ver a dónde iba él. Dice que vio la gloria de Dios en el momento de la muerte y vio a el Cordero sentado en la gloria de ese reino. Es decir, hay cosas tan maravillosas. El libro, por ejemplo, de Hebreos dice en su capítulo número 11, verso 10, porque esperaban, dice, la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, los patriarcas, los hombres de la fe del antiguo tiempo, ellos caminaban, dice, como viendo a lo invisible. Ellos tenían de alguna manera la idea de que ellos los esperaba Dios con una gloria, con una ciudad, como dice el libro de los Hebreos, porque ellos esperaban una ciudad que tiene, dice, fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, eso es lo que el Señor tiene reservado. Por eso les dice a los discípulos en Juan 14, el verso 12 en adelante, le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo dijera. Me voy pues, dice, a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué importante, hermanos, que cuando Cristo vuelva, como ese es el tema, estábamos diciendo el regreso de Cristo, cuando Cristo regrese, llevará a su pueblo a ese lugar. ¿Qué le parece? Quiere decir que vale la pena ser creyente. Quiere decir que de las cosas más maravillosas para el ser mortal es creer en el sacrificio de Cristo. Porque cuando la persona cree en el sacrificio de Cristo, en primer lugar, dice Pablo en el capítulo 8, verso 1 de Romanos: ninguna condenación hay para los que creen, para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no solo no hay ninguna condenación, sino que los que están en Cristo Jesús, por ejemplo, los que mueren antes de que Cristo regrese, van al paraíso de Dios. Pero cuando Cristo regrese, el Señor lo lleva a tomar posesión de estas moradas que dice el capítulo 14 de Juan y verso 2. Me voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Cuando yo veo esto, hermanos, en primer lugar, yo en lo personal le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque ¿quién puede tener este privilegio de poder ser una persona que more en un lugar celestial? ¿Cómo puede haberse logrado esto? Gracias al sacrificio que Cristo hizo
y que, por ejemplo, en lo personal, yo creí a ese sacrificio y por lo tanto yo ya puedo decir, y no solo yo, sino todo aquel verdadero creyente puede decir que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en la patria celestial. O sea que esto es el regalo inmerecido que Dios en su misericordia le otorga al hombre que antes era su enemigo, pero que ahora Él los ha traído por su misericordia con lazos de amor a su gracia. O sea que cada creyente debe de, hermanos, inspirarse en lo que la Biblia dice que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que estos patriarcas, estos hombres de el libro de Hebreos, dice, porque ellos, dice, esperaban una ciudad, no de estas ciudades, diríamos, famosas, lujosas, desarrolladas, modernas que hay ahora. Los patriarcas, hombres de fe, esperaban una ciudad no hecha de mano, sino por el arquitecto y el constructor, que es Dios. ¿Cuántos creen esta verdad, hermanos? Esta verdad está en la palabra. Esto es yo lo estoy leyendo nada más. Y cuando Dios deja estampado las promesas en su palabra, esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra no tiene sombra de variación. Esta palabra se cumple al pie de la letra. O sea que esto es el regalo más grande que, por ejemplo, yo siendo un pecador y ahora al haber venido a Cristo, hay una esperanza que cuando venga Cristo a recoger a su pueblo, ese pueblo, esos que pertenecemos a esa gracia, nos iremos a esta ciudad de oro. Y no tanto podemos como destacar el oro. Muchas veces en la Biblia se habla un lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, para nosotros el oro acá es, el oro es el metal más preciado. Pero no es que en el cielo pues esté lleno de oro. El cielo está lleno de Dios, que es más que el oro. Damos un amén, iglesia. ¿Verdad? Den un amén los que están dormidos. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Gloria a Cristo. Cuando Cristo regrese, decíamos, entonces llevará a su pueblo a este lugar. Ahora, hermanos, cuando sus discípulos, vamos a ver un punto hacia adelante. Cuando sus discípulos le preguntaron en Mateo 24:3, ¿cuándo sería tales tiempos y cuándo sería y cuáles serían las señales que precederían su venida? Es decir, los discípulos estaban ya pues como preguntándole, Señor, ¿te vas a ir? Y dices que vas a venir a traernos, porque nos tienes ya en este tiempo preparado morada para que nosotros vivamos en esa eternidad. Entonces le dice, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y esto, póngale atención, porque esto es importante. El Señor les dejó señales de su regreso a esta tierra para tomar a su iglesia. Por ejemplo, el Señor en ese capítulo 24 de Mateo les da algunos pormenores de las señales que precederán, es decir, que se van a anticipar antes que venga el Señor en su segunda venida. Primero dice el Señor que
habrán falsos profetas. Es decir, el engaño habrá tenido un auge mucho mayor que en los tiempos antiguos. Y eso es algo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Nosotros estamos viendo el auge de una manera tan grande de lo que es lo falso, los falsos profetas, los falsos maestros. Nadie puede cuestionar que en este tiempo nosotros no estamos siendo azotados. El mundo o la misma iglesia está siendo atacada por los falsos profetas o los falsos creyentes que pregonan, hermanos, que son de Dios, pero que no son de Dios. Eso es un hecho que en este tiempo se está viviendo. Otro aspecto, en el verso 6 del 24 de Mateo, el Señor dijo: habrán guerras y rumores de guerra. El verso 7 dice: y se levantará nación contra nación en el mundo, es decir, como señales. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo a esta fecha? No solo estamos viendo guerras y rumores de guerra, sino que estamos viendo casi en todo el planeta un montón de levantamientos con respecto, hermanos, a confrontaciones de guerras de nación contra nación. Si usted ve los periódicos, usted va a ir viendo y va a decir: aquí esto tiene un cumplimiento de la palabra del Señor. Pero no tanto los periódicos, sino la palabra, ¿verdad? Porque usted no puede decir: mire, estamos en paz. Nosotros no podemos decir: mire, el mundo está tranquilo ahorita. Si usted va a ve las noticias, ve las redes y ve los periódicos, lo que usted va a ver es una tensión de guerra en todo el planeta. Y todo el mundo se está preparando para cosas mayores todavía. Y esas son señales, dijo el Señor. Por otro lado, el Señor dijo: habrán pestes. Hace apenas 5, 6 años, el mundo entero, hermanos, se paralizó. A nosotros no nos han contado con respecto a peste. La hemos vivido y fueron millones de personas que murieron. Incluso personas que nosotros conocimos, que estuvieron en nuestras iglesias, pero que la peste las destruyó. Entonces, esas son como señales. El Señor también dijo que el hambre sería otra señal. Por ejemplo, le voy a decir esto: si usted viene despierto para aprender, le va a servir. Por ejemplo, hoy día se dice que 295 millones enfrentan hambre, hermanos, extrema en el planeta. ¿Oyó bien? 255 millones están experimentando hambre extrema en el planeta. No le voy a dar los datos de los que están muriendo por hambre, pero le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, esto se está dando en un promedio de 52 países, ¿verdad? Y esto es por causa, esta hambre, de los conflictos, de las guerras, del problema climático. Y por ejemplo, la ONU, que es la institución que controla, diríamos, el mundo, la ONU está dando un dato más escalofriante, hermanos. Dice que para el 2030, es decir, para 6 años después de este 26 que estamos,
dice que ya no van a ser 295 millones de hambre extrema en el mundo, sino 582 millones. Dentro de 4 años se dice que el hambre extrema en todo el mundo no solo ahora ya es de 295 millones, sino de 552 millones. Es decir, yo le estoy hablando de los datos que la ONU está dando como datos generales e informe que se está dando al mundo, a las naciones. La gran pregunta es, oigan lo que le voy a decir, la gran pregunta es, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo puede haber tanta hambre en el planeta cuando tenemos tanta tecnología, cuando hay tanto adelanto, cuando hay tanto cómo poder salir adelante? Eso es como una interrogante, como una pregunta que uno se puede hacer y decir, ¿cómo puede ser que haya hambre si ahora todo es fácil? Si ahora las tierras, si no producen, las hacemos producir con los abonos, con los químicos, y eso es cierto. Pero entonces, ¿por qué este auge tan terrible de lo que es el hambre en todo el planeta? ¿A qué le asociamos esto nosotros? El Señor dijo que las señales de su venida a esta tierra, ¿está conmigo, iglesia? Sus señales serían los falsos profetas, las guerras y los rumores de guerra. También está hablando de lo que son el levantamiento de las naciones. Habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, y el hambre es algo que es impactante lo que se está dando, pero no es otra cosa sino las señales que el Señor dejó a su iglesia para que supiera la iglesia por lo menos el tiempo que se está viviendo. Entonces esto nos hace ver a nosotros, hermanos, que el regreso de Cristo, no podemos decir que el otro mes, que el otro año, que el regreso de Cristo está por darse, porque hay un sinnúmero de señales que nosotros que estamos ahorita en este punto de la vida y de la historia de la raza humana estamos contemplando. Pero aparte de eso, dice el verso 32 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice que de la higuera aprender, dice, cuando sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, dice, sabed que el verano está cerca. Y la higuera siempre ha representado a Israel. En el año 70 Israel fue esparcido, año 70 después de Cristo, esparcido en todas las naciones, y donde antes había sido Israel se borró, tomaron control otras naciones, varios imperios, el imperio otomano, luego los ingleses, es decir, se repartieron la tierra de donde antes era Israel, hermanos. Pero fíjese qué importante esto, póngale atención. Por eso le digo que si todavía viene dormido, pedísquese, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para que aprendamos en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice que la Biblia nos habla de que el 70 fue destruido el templo y los judíos fueron esparcidos. Nadie podía pensar que Israel volvería otra vez a donde antes había estado. Nadie.
Nadie, era imposible porque ya eran otros imperios los que habían tomado este lugar donde antes era Israel. Pero me gusta esta profecía porque se dice que ya en 1948, es decir, hace un promedio de 70 y pico de años, volvió Israel a Palestina. Dada la guerra o el exterminio que hizo Hitler, los judíos, y previo antes de eso, los judíos estaban luchando por regresar, que la ONU les concediera, les legalizara un pedazo de tierra. Muchas veces se dice que estaban buscando en África, en otros lugares, pero no en Palestina. Ellos querían una nación. Pero qué raro, hermanos, que luego del exterminio de Hitler para con los judíos, mire qué interesante, se logró en términos prácticos y claros, se logró establecer el Estado de Israel a donde antes, hacía 2000 años atrás, Israel ya no había estado ahí. ¿Cómo podía ser eso? Las señales. Damos un gloria a Dios. Cuando veáis a la higuera que reverdece, Israel está reverdeciendo ahorita. Es una de la cuarta potencia del mundo. Es el país que ha hecho renacer el desierto. Es el país que, bueno, algunos dicen que cuando llegaron en 1947 los judíos a Palestina, a donde están ahora, dice que había un gran desierto, porque un pedazo de desierto les dieron. Pero cada judío que vino a este lugar, dice que se propusieron cada uno a sembrar un árbol, a sembrar un pino. Y luego, hermanos, de 20 años, de 30, 40 años, esas regiones desérticas ahora son montañas. Es decir, el desierto reverdeció, la higuera ha vuelto. Israel tiene la tecnología más avanzada del mundo en el campo de la agricultura. Israel tiene la ciencia más avanzada con respecto a la medicina. Israel tiene el adelanto más adelantado en el aspecto de armas. Israel, damos un gloria a Dios, ha hecho florecer los desiertos. Las rosas que se venden, hermanos, en Europa van de Israel. Los aguacates que consumen los europeos van de Israel, y le cuento que son aguacates sin semillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la higuera ha reverdecido. Señales. ¿Qué le parece? Y nosotros tranquilitos, ¿verdad? Y nosotros viendo a ver qué asunto hacemos, pero no de lo de Dios, sino de las cosas terrenales. Señales. Yo estoy en el punto de señales ahorita. Porque los discípulos le preguntaron: ¿cuáles serán las señales de esto, Señor? Y de tu venida, ¿cuáles serán sus señales? Bueno, habrán falsos maestros, habrán guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá hambre, habrá terremotos. Y hermanos, y cuando veáis la higuera reverdecer, saber que yo estoy a las puertas. Entonces, ¿qué quiere decir? Está a las puertas el Señor de su regreso. Pero aparte de eso, en el versículo 37 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, es otra señal. Los días de Noé, hermanos, realmente, ¿quién puede? Por ejemplo, en el tiempo de Noé,
el pecado probablemente estaba más focalizado en esa región civilizada. Pero ahora el pecado está global, porque así como comercialmente hay, como dicen, globalización comercial, también hay globalización del pecado. El pecado se ha glorificado, se ha extendido en todo el mundo a grandes extremos. Por ejemplo, en el tiempo de Lot solo había sodomismo en Sodoma y en esos pueblos de ahí, pero ahora el sodomismo está en todos los lugares. El sodomismo está en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, en todo el mundo. El feminismo se ha levantado. Las mujeres ya no quieren ser sujetas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué significa eso? Los valores se han invertido. Pero ¿qué nos dice todo eso? Lo que nos dice es que son las señales del regreso de Cristo. Las señales. Así que, por ejemplo, si usted lee el verso 32 del 24 y dice, de la higuera aprended. ¿Qué quiere decir? De la higuera aprended. La parábola. Que cuando sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, está brotando, sabed que el verano está cerca. Dicho de otra manera, saber que estoy a las puertas. Y así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy es global el pecado. Ahora voy a ir ya aterrizando, hermanos, porque a eso pues estamos apuntando. El Señor dejó las señales. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿tiene sentido las señales? ¿Por qué dejó las señales el Señor? ¿Por qué no le dijo a los discípulos, bueno, olvídense de eso? Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Pudo haberles dicho eso. Pero ¿por qué el Señor dio una respuesta a la pregunta, Señor, ¿cuáles serán, cuándo serán estos tiempos y cuándo será la señal de tu venida? Entonces el Señor le da los parámetros. Va a haber esto, va a haber esto. Hermano, me dirá alguien que está allá a distancia, pero guerras siempre han habido. Diríamos, pestes siempre han habido. Terremotos siempre ha habido. Sí, pero las dimensiones de hoy día, ni parecido. Las dimensiones de hoy día, es decir, por ejemplo, las guerras focalizadas que antes habían de paisito a paisito y sucesivamente. Ahora no, ahora las guerras son globales. Y la última guerra que se está planteando en el mundo es una guerra destructiva, que es ahí donde el apóstol Pedro dice que esa guerra va a traer una descomposición, que los elementos arderán. Es decir, será una guerra, diríamos, a niveles atómicos, que el planeta mismo va a quedar quemado. Si en Hiroshima, Japón, hace el año 45 de la Segunda Guerra que se estaba llevando a cabo, Estados Unidos tiró una bomba en esa ciudad, destruyó la ciudad entera, no solo Hiroshima, sino también otra ciudad, Kawasaki. Y esos lugares, hasta este día, después casi de 70 años, la radiación de eso atómico ha destruido la gente, ha generado cánceres. Es decir, eso es una bombita que era el primer ensayo de hace 70 años. Pero hoy hay miles de bombas. Solo un barco tiene montones, cientos de ojivas atómicas. Y cada loco está apuntándole el uno al otro. Le dice, ¿no ve aquel amigo suyo que tiene allá en Rusia?
No ve que todo el tiempo vive sacando esa pistola. Le voy a tirar, le voy a tirar. Al rato ese fulano, al rato va a disparar. Pero luego que dispare le van a disparar todo y se va a hacer una de San Quintín en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las señales. Y aparte de esto, el Señor dijo: y será predicado este evangelio en todas las naciones, a través de las redes, a través de los medios, a través de este sistema. El evangelio en este momento, hermanos, están escuchando esta predicación en Canadá, allá en Australia, allá al otro lado de la tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este momento, hermanos, dada la tecnología, el evangelio ha corrido por los aires, ha llegado a las ciudades. Serán muy pocas las tribus, las etnias que no les habrá llegado el evangelio, pero serán muy pocas. Por lo menos en la Amazonería, en la Amazonas hay muchas tribus que no tienen todavía la luz del evangelio, pero será lo menos. Porque a todo el mundo musulmán el evangelio les ha llegado. A los chinitos o chinones les ha llegado. A los rusos les ha llegado. A todos los ateos les ha llegado. Damos un gloria a Dios, hermano. Ahora yo le preguntaba: ¿por qué dejó las señales el Señor? Para que su iglesia se prepare. Vamos a usar esta palabra. Diga conmigo: prepararse. Hable pues, o está dormido todavía. Prepararnos. Hermanitas dormiditas, prepararnos. Diga conmigo: prepararnos. Ya se me enojaron. No, yo no hablo. Entonces, el punto es que las señales es para prepararnos. Esa es la idea. Porque si usted le dice a su hijo: mira, hijo, yo voy a venir, pero antes te voy a mandar tales y cuales señales para que sepas que yo voy a venir. Entonces las señales es para que su iglesia se prepare. Esa es la razón. Pues el que no se prepara, está conmigo, oiga bien, el que no esté preparado no se va a poder ir en el rapto. Eso hay que aclararlo. Porque el problema es que todo el mundo dice: el día que yo me muera me voy con Dios. Si viene Cristo, yo me voy con Dios. Yo me voy en el rapto. No, tenga calma. Por eso que si está ahí durmiéndose, para que aprenda. Solo un momentito, yo ya voy a terminar. Pero mi deseo es que usted se vaya con el consejo de la palabra, y así usted tome sus decisiones. Ese es el deseo del predicador. El predicador no viene a exhibirse, mire, no, el predicador, su meta es lograr dejar un consejo en el corazón del oyente. Entonces, la razón por las señales que da las señales es para que el pueblo se prepare, ¿verdad? Para que esté preparado. Le voy a decir cómo es, si usted no entiende qué significa prepararse. Le voy a decir algunos aspectos, cómo debe de prepararse el creyente. Por lo menos para dar algunos aspectos de preparación es vivir cuidando su santidad. El creyente debe de vivir chequeando su vida espiritual. Eso puede equivaler a estarnos preparando, siendo mejores creyentes hoy que ayer. Es prepararse. Velando. Velando significa estar en alerta, estar viendo cómo puedo ser yo mejor creyente, cómo puedo sumarle a mi vida espiritual. Por eso le digo que me ponga atención. Son 10 minutos nada más, porque esto es más importante de todo lo que he estado hablando. ¿Verdad? Que usted diga: soy creyente, porque muchas veces uno está en la iglesia y no es creyente. Muchas veces uno es el primero que viene a la iglesia, ¿verdad? Y con Biblia y hasta
con saco y sube a predicar y no es creyente. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Es bueno decir esto? Sí, es bueno. Es bueno. Al enfermo no le gusta que el doctor le diga, mira, tu problema es un tumor, ya sabes. No le gusta. Pero es bueno que el doctor sea sincero y le diga, mira, este tumor es peligroso y andale luego. Ese es el buen doctor. Entonces, en este caso, prepararse significa eso. Prepararse significa consagrarse. Prepararse significa ir soltándose del pecado que uno no se quiere soltar de ello. Prepararse significa siendo, por ejemplo, ¿qué es lo que le voy a leer? Lo que dice Romanos capítulo número 12 y el versículo número 2 en adelante. Dice, no os conforméis a este siglo. Está diciendo la palabra, no os conforméis a este siglo. ¿A quién le está diciendo? ¿Al mundo? No. ¿A quién le dice? Oiga, a la iglesia, a mí que estoy predicando, me está diciendo, no se conforme, Señor, a las cosas de este mundo, a nosotros. ¿Y qué más dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Entonces, prepararse significa soltarse del mundo, soltarse de las ataduras. Porque, hermanos, es cierto que Cristo ya nos hizo libres, pero muchas veces nosotros, adaptados a la esclavitud del pasado, somos una vez más vulnerables para que se nos vuelvan a encadenar. Entonces, eso, por ejemplo, dice el apóstol Pablo también en el capítulo número 8, con lo cual, hermanos, en el capítulo número 8, verso 4 de la misma carta a los romanos, fíjese lo que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está esperando el regreso de Cristo tiene que prepararse, no tiene que andar conforme a la carne, es decir, un creyente carnal. No, debe de andar conforme al Espíritu. ¿Se oye, verdad? Yo estoy tratando de gritar más porque me estoy asustando, que ustedes están bien calmaditos hoy, hermano. Gloria a Dios. Se lo voy a leer: para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y sabe qué más dice el versículo? Voy a leer el versículo número, vamos a ver el versículo número 6. El versículo número 6, el 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga, ¿están escuchando? Ocuparse de la carne, es decir, yo carne, solo carne, comida de carne, de lonja, de que no se refiere a la carne que nos comemos, se refiere a la vida de carnalidad. Él dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es paz y gozo. Damos un amén. Entonces, aquí yo le estoy hablando Biblia, yo no le estoy hablando teología, estoy hablando Biblia. ¿Y cuál es el propósito? Lo que ya dije, que le quede un mensaje cabal, porque el Señor las señales las da para que su pueblo se prepare. ¿Y qué significa prepararse? Bueno, estoy diciendo algunos aspectos de prepararse: dejar el pecado. Por ejemplo, hay personas que están amancebadas, es decir, dentro de las iglesias hay personas que están viviendo en fornicación. ¿Y usted cree que se va a ir
viviendo una vida de fornicación se va a ir en el rapto? ¿Está loco? ¿No ha leído la Biblia? Usted no sabe que entonces qué anda haciendo. Damos un gloria a Dios. El que está casado y tiene otra mujer ha caído en aspecto de adulterio. ¿Usted cree que la Biblia dice carne y sangre no heredará el reino de Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No heredará el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Verdad? ¿Por qué hay que prepararnos? Porque solo el que esté preparado es el que se va a ir en el rapto. ¿Cuál es el versículo que leíamos? 1:9 de Hechos. Y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Así como le habéis visto ir en las nubes, así vendrá en las nubes de regreso. ¿A qué va a venir? A recoger a su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Entonces, hay que prepararse, ¿verdad? Prepararse metido en la iglesia, es decir, comprometido con las cosas de la iglesia. Fíjese que esto que usted está escuchando, y siento que sí está escuchando, si usted no le pone atención a esto que está escuchando y no lo pone en práctica, usted va a tener gran problema cuando le llamen a cuenta, porque nadie va a poder excusarse y decir: mire, yo no sabía. Porque hay iglesias donde los pastores solo le predican de prosperidad a uno. Hay iglesias que en lugar de decirle: mire, su problema es grave en cuanto a su relación con Dios, lo que hacen es decirle: mire, si yo de lejos se le ve la espiritualidad a usted. Y la gente cree que es cierto, pero son diríamos, personas que están engañando. A veces quieren tener las iglesias llenas y no quieren tocarle un pelo a nadie, no quieren hablarle de pecado a nadie, porque no quieren quedar con las sillas vacías. Pero es mejor, hermanos, quedar con pocos, y aunque sean pocos, pero meternos al cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mejor poco que mucho, pero hermanos, lograr la victoria, de eso se trata. Por eso es que usted ve que en las iglesias últimamente lo que se está haciendo es entretener gente, trayéndoles cantantes, trayéndoles payasos, trayéndoles nuevas. No hay nada. El evangelio es práctico. El evangelio es creer y ser salvo. El evangelio es: si no crees, ya eres condenado. Porque así es lo que dice la palabra. El que no cree ya es condenado. No es que va a ser, ya es condenado. Damos un amén. Entonces, estar preparado es estar involucrado en la iglesia. Aparte de ir quitándose. Por ejemplo, usted que me escucha, tal vez aquí no hay nadie de eso. Pues si hubiera, que usted está viviendo con ese hombrecito, con esa mujercita en fornicación, hombre, ¿qué está haciendo? Pero fíjese que él es el único que me da el sostén. Y por eso no puedo separarme. Yo les he dicho muchas veces: usted como mujer, o si es lo contrario, si la mujer no se quiere casar con usted, o viceversa, ponga condiciones. Ponga condiciones, porque el momento del regreso de Cristo, o el momento que uno se muere, ya no hay nada que hacer. ¿Cuánta gente allá en el infierno se van a lamentar y van a decir: por esa mujer que no se quiso casar conmigo, yo seguí viviendo con ella en fornicación o en adulterio, y por esa desgracia, por ese placer que apenas duraba unos 10 minutos, estoy en condenación? Se lamenta la gente. Entonces, eso es de ponerle atención, ¿verdad? Es de ponerle atención, de prepararnos. Hay que prepararse, hay que estar preparado. Yo por eso le hablé, me detuve a hablarle las señales, que nadie de ustedes desconoce que estamos viviendo esas señales. Ahora, ¿para qué son esas señales? Para prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Espiritualmente.
Eso es lo que dice Pablo cuando se dirige a los romanos, cuando dice es importante, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en nuestro andar, renovaos en nuestro espíritu, renovaos en nuestra vida espiritual. El joven debe de ser más santo, el adulto más santo, más que ayer. El que predica debe de ser más santo, porque Dios es santo. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Santo, santo. Involúcrese a servir. Ya vienen los llamados. Agarre, métase a servir. Eso le ayuda a uno. Le digo que eso ha sido de bendición para mí. Desde el momento que yo empecé a servir, yo me acuerdo que solo estuve en la iglesia un promedio de 3 meses, que estaba sentado oyendo los predicadores, pero luego que estaba cerca el llamado, no sé, Dios en su misericordia me llamaron, y desde entonces, desde el 1983, no he dejado, solo 3 meses, desde ahí no he dejado de servir, y eso ha sido de bendición para mí. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, porque estoy afligido, porque estoy consagrándome, porque tengo compromiso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando uno está en la iglesia y no se quiere involucrar en nada, pues allá es usted. Pero el servir es prepararse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene el creyente que prepararse para la venida del Señor? Porque dice el escritor a los hebreos, ¿sabe qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Capítulo 12, verso 14 de Hebreo. La paz y la santidad. No, el evangelio es, el verdadero evangelio es el que está en la palabra. A esto ahora, esto Dios, hermanos, esto Dios, cuando Él venga, no solo nos llevará, ¿verdad? Sino que qué precioso va a ser que usted y yo estemos preparados, ¿verdad? Yo le aseguro que si le ha puesto atención a esta palabra, usted va a cambiar. Usted va a decir, no, a partir de ahora yo voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, voy a prepararme, porque la venida del Señor es un hecho que está. Entonces vamos a ver, estos Dios, cuando Él venga, no solo los llevará, como dice por lo menos su palabra, sino que en Mateo 24, 26 dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo su voluntad. Bienaventurado aquel que lo haya preparado. Bienaventurado aquel que se está limpiando todos los días. Bienaventurado aquel que cuando Él venga, ¿cuántos saben que Él está por venir? ¿Cuántos saben que Él está por venir? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le haya haciendo su voluntad. Imagine que nos haya robando. Y no dice la Biblia pues que los ladrones no entrarán al reino de los. Lea una camándula de pecados que tiene capítulo número 6 de Primera de Corintios. Ni los fornicarios entrarán al reino del cielo, ni los avaros, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los maldicientes. Amén, iglesia. Es decir, ya está la lista, ya no hay a dónde perdernos. ¿Usted cree que va a entrar con 2 mujeres y un camino? ¿Usted cree que va a entrar siendo uno tomando lo que no es de él, violentando las reglas éticas de lo normal de la vida? El creyente debe de ir avanzando cada vez más. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos, porque la idea del cristianismo es que solo el fornicario es el que no puede, el mentiroso.
Hay hermanitos que se echan unas mentiras que ni ellos se la creen. Y dice, el día que venga Cristo me voy con Cristo. ¿Y a dónde? Enséñeme en cuál Biblia, ¿será alguna Biblia que ha hecho usted? Pero en la Biblia del Señor no dice eso. Le echan unas mentiras aún. Terrible. Aquí había una hermana que decía, fíjate que no he venido toda esta semana porque he estado operada. Decía. Operada, ¿a saber de qué? Mentira. ¿Por qué no habla mejor la verdad? Damos un gloria a Dios, hermano. Fíjese que no vengo a la iglesia porque en el trabajo. Eso es como el hombre infiel. ¿Y por qué no viniste, mi amor, a dormir aquí? Es que tuve turnos. Mentiras. No hay turno. Turnado lo tiene la otra. Amén. Mire qué precioso es cuando viene el momento y lo haya preparado. A mí me gusta este versículo. Bienaventurado el siervo cuando el Señor venga le haya haciendo su voluntad, ¿verdad? Lo haya concentrado en las cosas. Imagínese usted, ni las semanas se puede congregar. ¿Cuáles son sus ocupaciones? Yo me ponía a preguntar cómo la gente que se va para Estados Unidos se tira a barrancos, se tira a que los maten solo por conseguir alguna manera económica mejor. Pero la gente por lo del cielo no se tira a matar. No. Es increíble. Toda esa gente dice, no, aunque me mate yo me voy allá. Aunque me ahorque Trump yo me voy para allá. Y ahí se van. Pero hable del cielo, que no es lugar comparable a la tierra. La gente no quiere. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. El diablo busca medios para entretenernos a los creyentes en otras cosas para que no nos preparemos para el regreso de Cristo. El diablo nos pone doble turno. Cuando a usted le está afectando ese doble turno para buscar a Dios, quítese lo mejor. Pero es que me da mayor rentabilidad en lo económico. Sea sabio. No solo de pan vivirá el hombre. Las prioridades nuestras son las de Dios. Y yo no estoy diciendo que deje el trabajo, pero todo aquello que le interrumpa, ese jefe que le diga, usted no va a ir ahora a la iglesia porque usted tiene compromiso, yo ya lo compré. No, a mí me compró Cristo, ¿verdad? No podemos ni congregarnos. ¿Por qué? Porque nos abandonamos al amo de la tierra y no al amo verdadero. Entonces el enemigo siempre va a poner ocupaciones. ¿Y por qué no sirve, hermano? Fíjese que yo no. Aquí hay hermanitas que han dicho, fíjese que yo no sirvo porque no soy muy cabal. Aunque no sea muy cabal, sirva. Ahí la va a componer el Señor. Ahí la va a hacer cabal el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fíjese que yo no sirvo porque estoy muy viejo o muy vieja. Aunque sea vieja, sirva. Que la haya el Señor y que diga, bienaventurado el que haya haciendo mi voluntad. Imagínese cuántos años tiene usted de estar en la iglesia y no ha tenido valor de servirle al Señor. ¿Qué pasa? El diablo lo está llevando a otras ocupaciones, a darle menos importancia a esto. Así que el que tenga oídos, oiga, damos un amén. Yo le digo esto por experiencia, hermano. Mire, cuando vine a Cristo, hubieron tantas cosas que lo enreda el enemigo a uno, en los negocios, en los asuntos comerciales, lo enredan. Pero bendito Dios, que Dios me fue dando a mí fuerza para ir dándole prioridad a lo de Dios. Y hasta esta fecha nunca me ha faltado nada. ¿No ves cómo estoy de gordito? ¿Verdad? Nunca, si es por comida, pues no me afligo porque muestra pues mi forma. Estoy gordito. Ah, hermano, pero eso es hinchazón. No, es comida. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Así que el diablo se inventa un montón de cosas para tenerlo ocupadito. No tiene tiempo de servir, se pasa el año y usted sigue teniendo la quijada,
viendo que otros están sirviendo. ¿Y qué tal cuando si le toca que se le pare el corazón? ¿O qué tal si viene Cristo y lo haya fuera sin prepararse? ¿Usted cree que se va a ir? Damos un amén. Pero la mayoría no se prepara. Sus prioridades son otras cosas. Aquellas 10 vírgenes, solo 5 eran las que se habían preparado. Las otras estaban especulando. Nadie puede culpar al Señor cuando Él venga por quedarse. Nadie, porque ¿por qué nadie puede culparle? Porque en primer lugar el Señor nos dejó señales de su regreso. Y las señales es para prepararnos. Nadie puede decirle, Señor, yo no sabía. Yo te dejé señales y te las predicaron en la iglesia, o tú las leíste en la Biblia, pero no te preparaste. Así que nadie podrá culpar a Dios, hermanos, por haberse quedado. Él les dio el tiempo, les dio las señales y les dio la vida. Dice Pablo, dice en su capítulo número 6 de la segunda carta a los Corintios, en tiempo aceptable te he hablado. En tiempo de salvación. Es decir, siempre Dios habla a tiempo. Nadie podrá decirle al Señor, tú no me hablaste, Señor. Dé gracias a Dios que aquí se le está predicando la Biblia. Dé gracias a Dios. ¿Qué será de aquellos que aun cuando se les predicó pasaron de largo el consejo? Dios no tendrá por inocente al culpable. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.